Antes de continuar con este episodio, déjame te recuerdo que yo no soy ninguna experta en temas de la maternidad ni en temas de la salud. Yo soy una mamá como cualquiera con dudas y anécdotas que contar. Las mamás que aquí nos acompañen o nuestras invitadas en general también nos cuentan sus experiencias y anécdotas desde su maternidad. Los expertos que aquí nos acompañen son los responsables de emitir sus opiniones desde su conocimiento. Y lo más importante, siéntete libre de comentar, opinar, dejarnos tu like, suscribirte al canal y seguirnos en todas mis redes sociales. En un mundo carente de empatía, lleno de críticas y prejuicios pendejos, Mamilliza, un podcast 100% humano y real con el que tú puedas conectar. Bienvenida, Devani. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y les tengo que comentar que la invitada de hoy, Devani Alfano, tiene una fundación que es para las enfermedades raras. Esa fundación se llama Piensa en Cebras. Piensa en Cebras. Devani hoy nos va a contar su caso, su testimonio y nos va a mencionar de qué se encarga su fundación, cuál es el propósito de esta fundación y por qué nace la Fundación Piensa en Cebras. Bienvenida, Deva. Muchísimo gusto. Hola, muchas gracias por permitirnos este espacio para hablar todo y dar la visibilidad que necesitamos para nuestra fundación. Gracias a ti. Pero antes que me hables de la fundación, dime, ¿quién es Deva? Bueno, pues yo soy Devani Alfano, tengo 29 años, yo soy músico de profesión, ejerzo principalmente como maestra de música. Tengo desde el 2009 dando clases de música en todos los niveles educativos, desde los 45 días de nacidos hasta pues personas de la tercera edad. Todos estos años pues he estado impartiendo clases. Realmente a eso es a lo que yo me dedico profesionalmente. Tengo tres hijas, Grecia, Irlanda y Roma. Son pues chiquitas, están en etapa de preescolar, mis dos primeras niñas, y pues Romita pues es de quien nace la fundación. ¿Qué edades tienen tus otras dos hijas? 5 y 3. Bien seguiditas. Sí. Roma, ahora que ya te conocimos a ti, háblame de Roma. Bueno, pues Roma, pues ella nació en el 2022, en diciembre del 2022. Todo mi embarazo fue un embarazo muy saludable, sin ninguna complicación. Okay. Fue una bebé que no estaba planeada, no estaba en nuestros planes como familia tener un nuevo integrante en la familia, pero sí fue una niña muy deseada en el momento que nos enteramos. Fue una niña amada, deseada, y llevamos nuestro control prenatal bien. Ella nace y desde el momento que nace pues empieza toda nuestra travesía en el mundo de las enfermedades raras. Ella nace, se va contigo. ¿Cuántos días estuviste en la maternidad, por así decirlo? Se va contigo. ¿Y cuándo tú notas ese primer síntoma, esa alerta que a ti como mamá te preocupó y dijo, algo no está bien? Bueno, realmente fue desde el día que ella nació. O sea, en el primer instante que ella nació, al momento de nacer, que la sacaron de mi pancita, me comentan al aire los doctores. Dicen, esta niña es demasiado blanca, parece ser albina. Entonces, desde ese comentario ya fue como algo que para mí se quedó muy marcado, porque pues sí, o sea, mi esposo y yo somos morenos, no somos blancos. Entonces ella era muy, muy, muy blanca. Llegamos, nos dan el alta. Ella, dentro del hospital, al momento de hacerle el tamiz, en el tamiz auditivo, nos comentan que no pasó la prueba, que le van a repetir el tamiz auditivo. Se lo repiten y pues ya nos dan el alta, todo bien, vamos a casa. Se queda como dicho que iba a estar en observación porque ellos pensaban que era albina, pero como tenía los ojos negros, pues lo descartaron. Realmente no hicieron pues como más, ¿no? Pasa la semana, que es antes de ir a la primera cita con el pediatra, a la semana de nacido, y
ya nos dice, no, pues no creo que sea albina, porque pues, su cabellito está como, se está poniendo como rubiecito, pero es muy blanca. Y pues, nos quedamos como, bueno, en la parte de familia de mi papá, pues mi abuelito era muy blanco. Entonces dijimos, bueno, pues de ahí vendrá lo blanco, Heredó ¿verdad? al abuelo. Ajá. Y llegamos a casa y la verdad es que estuvimos un mes en casa y estuvimos muy bien. Todo empezó cuando fue el inicio del ciclo escolar en enero, que mis hijas más grandes fueron al kinder. Entonces, la primera semana se enfermaron. Regresan a casa, pues yo mando mensaje con su pediatra de cabecera diciéndole, oye, es que, ¿sabes qué? Las niñas están enfermitas. Yo en ese momento estaba lactando a mis otras niñas mayores. O sea, estaba lactando a mis 3 hijas. Por el tema de la lactancia, yo tenía miedo de contagiar a mi bebé, de que pues contagiarla de la enfermedad que tenían las niñas, que era pie, mano, boca. Ok. Entonces, pues bueno, me dieron las recomendaciones de lávate el seno cuando termines de amamantar y antes de amamantar a tu bebé. Trata que no tengan tanto contacto y bueno, hicimos todas las recomendaciones. Y el 2 de febrero, en la mañana, yo pues me pego a Romita al pecho y siento su boquita muy caliente. Entonces, pues le tomo la temperatura y ya traía 38 puntos y algo. Le mando un mensaje a su doctora y le digo, oye, ¿sabes qué? Roma ya empezó con fiebre, pensando que se había contagiado, pues de lo mismo que tenían sus hermanas. Le empiezo a explorar su cuerpecito y le noto un moretón en su orejita. Le mando a foto a la doctora de su moretoncito y me dice, ¿sabes qué, Deba? Sí hay que llevarla a urgencias. Ella me dice, bueno, un bebé con fiebre menor de 3 meses, sí se requiere que hagas laboratorio. O sea, por protocolo pediátrico, un bebé menor de 3 meses tiene sí o sí que ser hospitalizado o cuanto mínimo tomarse laboratorios cuando tienen fiebre. Ya Roma ya tenía algo que se llama petequias, que son los moretoncitos en el cuerpo, y en ese momento solamente tenía el moretoncito en la orejita. Obviamente es una bebé que apenas tenía un mes de nacida y no tenía por qué tener pues un moretoncito, no como pues mis otras 2 niñas que igual se pueden caer y bueno, te lastimas. Vamos al hospital, vamos al sector público, a nuestra clínica general, y llegando ahí pues yo sabiendo esto, que el conocimiento que yo siempre he dicho, que el conocimiento puede salvarte una vida, la información puede salvar una vida. Yo sabía ya que un bebé menor de 3 meses tenía que ser hospitalizado o mínimo los laboratorios, y al llegar lo único que me dicen, ay, dale paracetamol. O sea, ni siquiera le revisaron, ni siquiera nada, solo es dale paracetamol. Y yo, no, es que, o sea, sí, dale para que se le baje la fiebre, pero pues chécamela. Yo insistía, es que mira, tiene un moretón, o sea, a mí me causaba mucha alarma. La doctora realmente no me quiso como alarmar en decirme, sabes que es preocupante que tu niña tenga ese moretón, pero sí me dijo, sí, llévala, o sea, sí que te la chequen bien. Pero a mí sí me causaba mucha intriga el por qué ella tenía un moretoncito en su orejita. Entonces insistí, te lo juro que fueron como más de 1 hora estarme peleando con los médicos de ese lugar, que por favor me dieran el pase para la otra clínica, que es la que sigue, que es como de especialidad, para que pues me la checaran, tomaran laboratorios, algo. Y no querían. Me dijeron, bueno, ahorita te damos el pase. Me dejaron otras 3 horas esperando, yo con la niña, o sea, una bebé, pues esperando a que me dieran el pase. Por fin me lo dan, vamos. La verdad ahí sí fue súper diferente en la siguiente clínica de especialidad. Luego nos atendieron, pero pues al momento que le ven el moretoncito, sí me dicen, señora, lo más seguro es que se tenga que quedar, pensando en cualquier cosa mínima, ¿no? O quizá ellos ya siendo doctores, pues no te lo dicen para no preocuparte, pero quizás solo esté deshidratada, quizás pues cualquier otra cosa menos lo que... Una enfermedad rara, ¿verdad? Pues ya le toman los laboratorios. Yo estaba sola, en ese momento todavía tenían mucho los protocolos de COVID, entonces solamente podía entrar una persona forzosamente con el paciente. Entonces se acerca ya un doctor, viene con 2 enfermeras,
Las enfermeras se ponen detrás de mí, el doctor enfrente y me dice, ¿viene sola, señora? Y yo, sí. Me dice, bueno, mire, lo que pasa es que la niña se va a tener que quedar hospitalizada. La niña tiene anemia 6, está en un grado 6, está sumamente grave, tiene 0 defensas. Entonces, o sea, la tenemos que aislar porque cualquier cosita que se llegue a contagiar, obviamente esto es un hospital, hay muchas enfermedades, pues se puede poner mucho más grave. Y la vamos a tener que hospitalizar, le vamos a tener que hacer varios estudios para ver, pues, por qué la niña está en este grado así tan rápido, porque la fiebre empezó en la mañana. Entonces, ya la empiezan a intentar canalizar. La verdad, ahí se tardaron mucho igual, porque estaba muy chiquita, estaba muy gordita, sus bracitos estaban muy, muy llenos de llantitas y no podían encontrarle la venita. Entonces sí fueron 12 piquetes que le hicieron para poderla canalizar, pero ya para eso ella ya estaba, tenía muchos, muchos moretones en su cuerpo, donde ya las plaquetas y todo estaba ya muy, muy, muy bajito. La logran canalizar, nos pasan a piso ya, o sea, directamente en una zona aislada. En ese hospital estuvimos alrededor de 1 semana y media y le hacían miles de estudios y no daban, y no daban, y no daban. Le hacían transfusiones de sangre, de plaquetas y pues nada más no se podía mantener, o sea, volvían a bajar, a bajar. Y nadie me decía qué pasaba, o sea, solamente era como a mí, vamos a hacer otro estudio, es de rutina. Hasta que yo me reencuentro con una doctora con la cual yo trabajé un tiempo en su escuela. Y ella me dice, oye, es que vi tu nombre y pues es ajá, te reconocí, te recordé y pues vengo a ver. Ella me empezó a explicar realmente qué era lo que estaba pasando con Roma, que pues me decía, es que la verdad es que para empezar no sabemos ni qué grupo de sangre es, o sea, no nos aparece qué grupo sanguíneo es, de repente es B positivo y luego es O positivo, o sea, no sabemos realmente todavía. Y dice, esto a veces pasa con los recién nacidos, que todavía tienen grupos sanguíneos de su mamá, entonces todavía no podemos saber, o sea, ya desde ahí ya hay como un poquito de complicación. O sea, que no podían hacer una transfusión. Sí podían hacerla, pero era como creo que combinada. Okay. O sea, la ponían como algo muy universal de O positivo. Okay. Y podían hacerla. Igual de las plaquetas. Ya me dice ella de que, mira, lo más seguro es que la vayan a tener que trasladar a la clínica de alta especialidad. No sé todavía, vamos a ver cómo sale en unos estudios que le acaban de hacer, a ver qué pasa. Dice, pero lo más seguro es que, pues sí. Y bueno, aquí pues, los que vivimos en Monterrey sabemos que cuando te mandan a esta clínica de alta especialidad, pues las noticias ya no son buenas. O sea, son enfermedades graves que requieren pues, una alta especialidad. Desde el día 1 que llegaste con la niña en brazos a esa noticia que te dieron que ya había que trasladarla a alta especialidad, ¿cuántos días pasaron? Ya eran 15 días. O sea, sí, ya era un tiempo muy razonable. Ajá. Entonces nos mandan a la clínica de alta especialidad y bueno, ahí otra vez, pues es la travesía de ahora sí de todo. Llegamos y la verdad es que el trato de las doctoras y las enfermeras, yo siempre lo he reconocido desde el día 1 que llegamos, trataron a mi hija y a mí nos trataron súper bien. O sea, eso, mi niña veía a sus doctoras y a las enfermeras y enfermeros como su familia. O sea, ella de verdad amaba ver a esas personas, a pesar de que pues era una bebecita, o sea, ella todo el tiempo les sonreía, les pedía abrazos, o sea, se volvieron su familia. Se sentía acogida. La buena vibra, el cariño. Sí, pero pues sí fueron muchos estudios que, bueno, yo en esos temas de medicina, yo no soy médico, entonces yo no sabía qué era lo que me esperaba ya estar en esa clínica. Yo desde el primer día que yo entré a ese hospital, yo me vomité como 3 veces del impacto de todo lo que pasaba en el área de pediatría. Es una realidad que tú sabes que existe esa área, pero realmente no sabes lo que es hasta el día que te paras ahí. Yo escuchaba, o sea, la primera noche que me quedé, porque pues esa es otra, que
en el sector público, pues te tienes que, como la junglita, buscarte el camastro, perdón, de donde lo encuentres. Yo estuve las primeras 2 semanas sentada en una silla, así, porque pues no había para poderte acostar, ni de noche, ni de día, ni de nada. Y esa primera noche que yo pasé en el hospital, escuchar llorar a los niños, escuchar gritar, escuchar pedir que ya se querían morir, para mí era muy impactante el ver todo eso, escucharlo. Y lloraba todo el tiempo porque pues yo decía, es que no puede ser posible que a mí me esté pasando esto, o sea, que esté aquí. Y todavía los doctores me decían, no se preocupe, mira, es que tu niña está muy chiquita y a veces se complica mucho con los bebés más pequeñitos. No necesariamente tiene que ser una enfermedad muy grave para estar aquí. Vamos a ver qué le pasa. Al siguiente día empezaron ya los exámenes, laboratorios, estudios, que fue uno de los primeros fue el aspirado de médula. Y yo no sabía qué era. Me pasaron al cuartito porque pues ella no puede entrar sola. La duermen y nada más yo de ver lo que le iban a hacer, o sea, el instrumental que le iban a poner, yo me desmayé. Era una aguja enorme que le tenían que atravesar en su huesito. Como ella estaba muy chiquita, era en su piernita, no era directamente en la médula, en la espaldita. Pero nada más de ver el tamaño de lo que era y que esa aguja gruesa y que iba a llegar hasta el hueso, yo me desmayé. Ya me despierto y estaba la doctora echándome aire y tomándome la presión y diciéndome, regañándome, señora, no puede desmayarse, o sea, no puede volver a pasar esto porque usted tiene que ver a su niña. Sí. Y pues sí, o sea, yo realmente no sabía lo que era y pues bueno, ese aspirado se lo hicieron 2 veces más, pero pues ya fue diferente, ya sabía a lo que iba, ya no la dormían, ya era estar despiertas de la anestesia local, entonces también era un poquito más complicado. 1000 estudios, 1000 laboratorios, 1000 cosas, pobrecita, que le estuvieron, pero no daban con lo que ella tenía. Nos dieron muchos diagnósticos. El primer diagnóstico que nos dieron fue que ella tenía leucemia linfoblástica aguda. Y pues igual fue un impacto. Me acuerdo que ese día que nos dijeron fue un doctor que no era su doctor como su doctor principal, ¿no? Era un doctor que estaba en turno, era en el turno de la tarde. Y llegó a decirnos como, Roma tiene leucemia linfoblástica aguda y pues vamos a empezar el tratamiento. Y pues obviamente fue como el impacto de, mi hija tiene leucemia. ¿Te lo dijeron con tacto? No, ese doctor, nada. O sea, fue como, pues tiene esto y vamos a iniciar esto. El día de mañana pasa la doctora y vemos no sé qué, y se fue. Y pues obviamente yo en ese momento fue como no puede ser que esto me esté pasando. Yo tomé el teléfono, fui al baño y le hablé a nuestra pediatra como diciéndole, me acaban de decir esto, no podía tranquilizarme, le hablé a mi mamá. En ese momento yo estaba con mi esposo porque nos mandaron a hablar. Entonces, pues no sabíamos qué hacer. A él ya lo sacan del hospital, yo me quedo con la niña. Y en el transcurso de la tarde ya, ella empieza a presentar otras patologías que antes no había presentado. Le hablan a los doctores, la vuelven a revisar, la mandan a cardiología, a la clínica 34 de cardiología. Regresamos a la 25 y estaba presentando cosas que pues nada que ver con la leucemia. Ya el otro día me dice la doctora, ¿sabes qué? Pues la niña no tiene leucemia, vamos a tener que hacer otro aspirado. O sea, en el siguiente aspirado salió como si fueran de 2 personas diferentes. O sea, me decía, es que de un día para otro cambió el panorama totalmente. Estamos otra vez en desconocido. Me dijeron que tenía PIMS post-COVID, síndrome de Kawasaki, síndrome hemofagocítico, 1000 diagnósticos que nos dieron y no daban porque nos daban un diagnóstico y luego presentaba otras cosas. Y luego nos daban otro y bajaban las plaquetas y ella nunca tuvo defensas. Entonces también era algo que para ellos me decían, es que no podemos hacer que suban sus defensas y no podemos. Desde el día que llegamos, mi hija ya le había comentado que su cabellito estaba haciendo como rubiecito.
Pero conforme empezamos a estar en el hospital, su cabello cambió de color. Se empezó a poner gris. Entonces, la doctora siempre me decía como que es que está muy blanca. Y me llegaron a hacer el comentario de, él es el papá de la niña. O sea, de verdad, él es el papá, como porque querían entender ¿De dónde venía? Ajá, ¿de dónde? Porque era muy blanca, porque tenía un mechoncito aquí blanco de cabello. Su cabello era gris y era muy notorio que se veía, o sea. Y me preguntaban, o sea, ¿de verdad es su papá de la niña? Y yo, sí, es su papá. Y la doctora me dijo, hizo un comentario, dijo, yo creo que es Griseli. Y a mí me quedó bien marcado así como Griseli, Griseli. Y yo buscaba en internet, pues quién sabe, nunca me aparecía nada de una enfermedad. Me parecía todo menos que Griseli fuera una enfermedad. Pero nunca lo investigaron como tal, o sea, se quedó la palabra en el ahí. aire. Pero para mí era como, me suena por el cabello gris, yo decía, no sé. Ya como no podían dar y sus defensas no subían y no subían, la hematóloga, que ella decía, es que para mí que es algo, pero no sé. Le hablaron al inmunólogo y el inmunólogo apenas llega y la ve pues todas sus patologías y dice, "Ay, esto es un síndrome de Griseli". Así, o sea, en automático. Y la doctora, ¿verdad que sí? Es que yo estaba segura, pero como que nadie me quería creer si esto es un Griseli. Entonces ya pues hablan conmigo, le toman muestras de cabello a la niña para ir a telescopio, porque hay una manera como de saber si es Griseli por medio del cabellito. Y pues sí, o sea, se confirma que es un Griseli, pero pues había que ver qué tipo, porque había 3 tipos de Griseli. Y para eso pues tenías que hacer unos estudios que no son subsidiados por el IMSS, ni siquiera los hacen aquí en México. Entonces, pues obviamente es un gasto que íbamos a tener que hacer nosotros como familia. Pero ya para eso, y la niña ya tenía 3 meses de edad. O sea, ya habíamos pasado 2 meses dentro del hospital. Para Buscando medio poder tener el diagnóstico, porque no era un diagnóstico confirmado realmente, porque tenías que tener estos estudios de sangre. Entonces, o sea, durante 2 meses estuvimos en la nada. O sea, 2 meses que pudieron hacer la diferencia. Exactamente. Quizá, la verdad no sabría decirte porque, pues, la enfermedad realmente es relativamente nueva, se descubrió hace poquito, en el 2008. En México ni siquiera está reconocida como una enfermedad rara. Entonces, pues, quizá no hubiera hecho mucho la diferencia que lo hubiéramos encontrado antes, Okay. pero en muchas otras enfermedades quizás sí hacen la diferencia, encontrarlas más oportunamente. O a mi hija la verdad es que se lo diagnosticaron muy rápido. Estadísticamente hablando aquí en México, para que una persona con una enfermedad rara sea diagnosticada, te puedes tardar de 7 a 12 años. Entonces, pues ella en 2 meses, gracias a que nuestro inmunólogo, o sea, yo siempre es algo que digo, nosotros tenemos el privilegio de estar aquí en Monterrey, primeramente, sí, porque para todos estos pacientitos que tienen alguna inmunodeficiencia, los mandan para acá, para Monterrey, que nuestro inmunólogo ya había tratado con un niño que tenía un pacientito que tenía Griseli. Entonces él ya conocía, estaba empapado como de la enfermedad. Entonces rápido lo pudo identificar. Y gracias a él también fue que nosotros como familia pudimos costear el pago de estos laboratorios que nos pedían, que era mandarlos a Estados Unidos. Pero pues teníamos que pagar el laboratorio, los viáticos de la persona que tenía que venir a tomar las muestras. Y pues sí, era una suma grande. ¿De cuánto era? Pues iban a ser como unos 90,000 pesos en total, ya con los viáticos de la persona. Pero pues solamente para Roma. Teníamos que hacerlo para toda la familia. Okay. Porque su enfermedad es una enfermedad genética autosómica recesiva, que significa que ambos papás tienen que tener ese gen, tienen que ser portadores de ese gen para que tu niño salga con esa enfermedad. Lo que se les hacía muy extraño es que mis 2 niñas mayores no tenían esta enfermedad, solamente Roma. En teoría, ellas también deberían haber tenido este síndrome. Una de mis hijas es portadora del gen, okay, la otra no.
Entonces, pues también se hizo, o sea, estamos como en un caso clínico de estudio porque en nuestra familia, pues mis 2 primeras hijas no tienen la enfermedad. Una es portadora del gen, pero no está enferma. Y solo Romita, pues era el pacientito, la enfermita, ¿no? Y gracias al inmunólogo, pues pudimos costearlo mucho más económicamente hablando. ¿Por qué gracias? O sea, ¿en qué les ayudan? ¿Cómo él intervino? Él tiene o forma parte de una asociación de inmunodeficiencias primarias, en donde gracias a eso, él nos pudo meter en esa línea de su fundación y nos pudieron costear una parte de estos estudios. Más aparte, como si esos estudios te los pide un especialista, todavía te hacen un poquito más de descuento, por así decirlo. Okay. Entonces, pues la verdad, de pagar 90,000 pesos por una persona, pues terminamos pagando un poco menos de la mitad y pudimos realizarle los estudios. Y gracias a eso es que, pues, ella tuvo realmente ya su diagnóstico, que estos estudios se tardaron 1 mes en llegar. Entonces, ya para esto, ya Romita ya tenía 4 meses cuando me llegaron los resultados a punto de cumplir 5 meses, cuando nos llegaron los resultados del estudio. Y pues fue difícil de digerir. Tuvimos el tiempo de yo investigar. Yo me volví muy, no sé qué palabra usar, pero yo necesitaba empaparme de información y yo no encontraba nada acerca de su enfermedad. O sea, yo encontré en Facebook un grupito que tenía solamente 60 personas dentro, que era de síndrome de Griscelli, y mamás que lo publicaban o historias de sus hijos, y muchos de ellos pues nunca tuvieron realmente un diagnóstico, pero mostraban las características físicas y las patologías de la enfermedad, y muchos años después les dijeron, o sea, les confirmaron como sí, pues era un Griscelli, de niños que pues ya habían fallecido, y realmente no encontraba nada. En el mundo de las redes sociales encontré con quien descubrió la enfermedad y lo contacté y le pregunté qué es esto, me mandó como información de lo que era y decía, pero pues varía dependiendo cada persona, ¿no? Entonces, o sea, hasta ese grado de buscar información porque no había, o sea, en internet no hay, o sea, es algo muy, no es como si yo me meto a internet. ¿De qué nacionalidad es el que encontró la enfermedad? Creo que es italiano. Se llama Claudio Griscelli, el que descubrió la enfermedad en el 2008. ¿Diste con él? ¿Le mandaste un correo? Primero lo encontré en Facebook gracias al grupo y luego ya después mandé correo y estuve en contacto con él por medio de correo y por medio de inbox. Y la verdad es que pues muy amablemente me respondía y yo le mandaba pues todos los estudios y laboratorios de la niña y me respondía. Pero pues la verdad también el inmunólogo que tuvimos, él también nos brindaba mucha información, porque la verdad en el hospital son muy pocos los doctores que te hablan realmente con la información que tú necesitas. No sé si lo hacen por no querer asustarte, porque tienen muy poquito tiempo para hablar contigo, porque no sé, pero te lo dicen muy por encimita. Yo recuerdo que cuando me dicen, si es un Griscelli, una de las doctoras, pero no se preocupe, mira, aquí afortunadamente hacemos trasplante de médula, bien fácil, entran, se hace el trasplante, salen y se van a su casita. Y te lo imaginas bien fácil, pero realmente, pues no, o sea, nada que ver. Le hicieron el trasplante. Le hicieron el trasplante. Como el doctor ya sabía que era un Griscelli, solamente había que confirmarlo para poder hacer el trasplante. Tenías que tener el papelito que te diga que sí es, por medio de estos laboratorios. Ellos se anticiparon a hacer todos los estudios correspondientes para poder hacer el trasplante. Desde estudios de compatibilidad, desde todo. Su papá fue el donador de médula. Y justo cuando llegó el resultado, a los 2 días ya la estábamos ingresando para hacerle el trasplante. O sea, el doctor, la verdad, dijo, como yo sé que sí es, vamos a hacer todo
para Aceleró que todo. cuando llegue, para que cuando llegue el resultado, luego la metamos porque ahorita su enfermedad está como suprimida. Lograron estabilizarla como ya sabían que era, entonces ya podían tratar la enfermedad, ya había como un tratamiento que ya lo había tratado, pues rápido, ¿no? O sea, lo empezó a tratar y la estabilizó y ya para cuando llegó el resultado, ya la estábamos ingresando a ella para hacerle el trasplante. ¿Cómo resultó el trasplante? Vi porque me di un clavado a tus redes, que el que sí, donó fue tu esposo, le pusieron aquí, tenía sangrados, eso fue por normal, eso te dijeron que era normal, ¿qué pasó No. ahí? Porque, o sea, tu esposo entró en un estrés también, o sea, del estrés que ya tenía, del procedimiento que se había, porque son vacunas antes, ¿no? Para acelerar la producción, y luego todavía estar sangrando del cuello, tu donante, que se tenía que haber cuidado, etcétera. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, es que como en el hospital no te dicen nada realmente. A nosotros nos dijeron, tu esposo va a venir, le van a poner el catéter central, antes se van a inyectar unas inyecciones, no duele, no pasa nada, solamente es para acelerar la producción de células, porque pues él va a donar células. Y se lo ponen, es ambulatorio, se va a su casa y al otro día viene y dona y se va. Fácil, ¿no? Firma la hoja de consentimiento, no te dicen riesgo, no te dicen nada, nada más como que fírmale y te dicen algo como, pues como toda intervención, pues puedes morirte en la intervención, pero pues esto es de rutina, o sea, el catéter se pone todos los días, o sea, esto lo hacemos diario, es un catéter, pero pues te lo tenemos que poner, o sea, si te lo ponen como, te lo tenemos que decir como de rutina, pero no pasa, pero nada. realmente sí pasa, o sea, ya cuando estamos ahí, ya te enteras que mucha gente fallece al momento de poner el catéter central porque se lo ponen mal y le pinchan un pulmón y mueren las personas. Y es algo que pasa muy seguido. ¿El catéter a dónde va conectado? A la vena central. O sea, siempre tiene que ir aquí. Sí. Es en la vena central, que creo, no estoy muy segura que es que va como al corazón, o sea, la vena central, sí. Entonces, pues llega, le ponen el catéter, lo mandan a su casa y en la noche pues, se despierta y empieza a sentir como mojado. Entonces se desprende la luz del baño y se ve todo lleno de sangre. Pues nosotros ya estábamos en el proceso del trasplante. La verdad es que igual y ahorita platicamos porque también es algo muy complejo, pero pues me manda un mensaje. Me dice, ¿sabes qué? Me está saliendo sangre del catéter. Y yo pues ya le comento a los doctores que estaban ahí en turno que se venga al hospital. O sea, si tiene que venir al hospital, pueden perder el trasplante. Entonces se vienen al hospital, lo tienen o sea, les estamos diciendo, si los doctores acá en trasplantes te dicen que se venga de urgencias al hospital porque lo tienen, o sea, tienen que parar el sangrado porque puedes perder el trasplante, llegan a urgencias y en urgencias lo tienen esperando. O sea, lo tienen esperando y, ay señor, nada más agárrese aquí y no se mueva. No puede moverse porque si se mueve le sangra más. Lo tuvieron esperando ahí horas. 40 creo, más o menos. Sí, no, fueron alrededor, o sea, todo eso pasó en 24 horas. Okay. Pero, o sea, lo tienen esperando horas y le hacen como que se le acomodan y lo mandan otra vez a casa. Entonces ni llegaba a la casa y ya le estaba otra vez volviendo a sangrar. Regresa, le dicen, ay señor, no, pues aquí quédese y ya espérese hasta mañana que sea el trasplante. Pues te hablo que eso fue como a las 2 de la mañana y el trasplante iba a ser hasta las 3 de la tarde. O sea, iba a estar esperando en urgencias así, sentado sin mover la cara, o sea, el cuello, para que no volviera a sangrar. En ayunas, porque pues no le daban de comer en el hospital y él tenía que venir desayunado. O sea, tenía un protocolo que él tenía que venir con el riesgo de que podía perder el trasplante, o sea, que ya no podía ser el donador porque estaba sangrando mucho, pero era mucho. Entonces, obviamente fue una situación de estrés tanto para mi esposo como para mí, como para los doctores, porque pues ahí arriba es que es un mundo de diferencias. Estás hablando como si fueran 2 hospitales diferentes, urgencias y especialidad. O sea, acá tratan como, pues, ay, sí, señor, pásele. Ay, cero empatía, cero humanidad. Exactamente. Aún sabiendo que él era un donador de médula ósea, que para conseguir un donador de médula ósea también está muy complicado. Entonces, aún sabiendo eso,
no les importó y bajó varias veces la doctora a ver cómo está, pero pues ella tiene más cosas, no puede quedarse ahí con él, ¿verdad? Entonces, pues ya, se hace el trasplante, por fin, y si se pudo, pudieron recolectar muy buenas células de su papá y le aplican el trasplante. La verdad es que ahí sí ya era como tal cual te lo platicaron de, pues va y se hace como una donación de plaquetas y él está sentadito, bien cómodo y se pasa el trasplante y van arriba y así sus células recién extraídas, calientitas todavía, pues pasan a Roma. O sea, eso realmente es la parte más fácil de lo que es el trasplante. Y pues ya él se va a la casa. La verdad es que ahí ya en ese momento nosotros estábamos en zona aislada y yo no podía salir del hospital. Entonces él estuvo en casa. O sea, todo fue un mes en el que yo estuve en el hospital y él en casa. Que luego juzgan mucho al papá, porque ya me tocó en otros videos de que, ¿y dónde está el papá? ¿Y por qué él no estaba en el hospital? Porque cada quien tiene su rol, son una familia, tienen más hijos, tienen una casa. Entonces, aquí en contexto hay que entrar que tu esposo estaba en casa cuidando de sus 2 hijas, de tus otras 2 hijas, de la casa y al pendiente también de lo que se pudiera necesitar, ¿no? O sea, porque luego ahí atacan mucho a los papás cuando realmente son un equipo. Claro, no, la verdad es que, por ejemplo, aquí no hemos tocado ese tema, pero nosotros fuimos una familia burbuja. La enfermedad de mi hija es de inmunodeficiencias primarias. Significa que ella no tiene defensas. Cualquier enfermedad, cualquier cosita, lo que para mí es un estornudo, para ella era un mes de hospitalización. Entonces, yo obviamente tuve que dejar de laborar, ya no regresé a tomar mis labores. Mis hijas tuvieron que dejar de ir a la escuela porque no podían contagiarse de ninguna enfermedad. Mi esposo en ese momento estaba trabajando, él tiene un gimnasio. Entonces obviamente fue reducir sus horas laborales para ir solamente ciertas horas, siempre usando cubrebocas. O sea, regresamos a la época de COVID, haz de cuenta. Pero la diferencia es que dentro de nuestra casa todos teníamos que usar cubrebocas 24/7. En mi casa, solamente yo en el cuarto, nuestro cuarto principal, solamente Romita y yo nos dormíamos y mi esposo en el otro cuarto con mis otras 2 niñas. No podíamos tener como mucho contacto. O sea, yo no podía besarla, yo no podía abrazarla, mis hijas tampoco. Teníamos que tener mucho cuidado porque cualquier cosita, Romita podía enfermarse en el tiempo que nos dejaron salir del hospital, que fue el tiempo que estuvimos esperando que llegaran los resultados, que fue cuando pudieron estabilizar a Romita. Entonces, solamente fue un mes en el que Roma pudo estar en casa, pero en ese mes fue así los cuidados. Y mientras Roma no estaba en casa, como quiera, éramos familia burbuja, porque yo me quedaba todo el día con ella en el hospital, porque yo estaba lactando a Roma. Entonces, pues principalmente fui su cuidadora principal por el tema de la lactancia. Y mi esposo, terminando su gimnasio, él llegaba al hospital a las 11 de la noche y se quedaba ahí en el hospital en las noches. Pero era usar cubrebocas 24/7 dentro de nuestra casa y en el hospital, porque no podíamos contagiarla de nada. Entonces, pues fue muy difícil como el hecho de yo también no ver a mis otras 2 hijas, él también pues no estar con nosotras, hacerse cargo de las niñas todo el día, porque nadie podía entrar a nuestra casa, o sea, nadie podía ayudarnos. Sí nos ayudaron con mis hijas, mis papás, mis suegros, familia, nos llevaban de comer, pero realmente del cuidado principal pues fue mi esposo. O sea, él se encargó de todo el tema de mis otras 2 niñas y en las noches tener que ir a cuidar a Roma. Y la verdad es que igual volvemos al mismo en el hospital, él quería cambiar un pañal y venían las enfermeras. Ay, señor, no, mejor la cambiamos nosotros, usted no sabe. Y después como, yo sí sé cambiar un pañal, o sea, yo sí puedo. Le iba a dar de tomar biberón. Ay, no, señor, deme la niña, nosotros lo hacemos. Como si él no pudiera hacerlo. Inútil. Ajá. Y la verdad es que pues él lo ha hecho desde que nació nuestra primera hija. Él siempre ha cambiado pañales, ha ejercido su paternidad en 100%. Ajá. Entonces, él lo hace. Entonces, si en el hospital al principio se le juzgó mucho o no se le permitía hacer, y las enfermeras decían, es que lo que pasa es que normalmente cuando los papás vienen
nosotros somos los que nos hacemos cargo porque pues, el papá no sabe hacer nada. Inclusive las doctoras al principio, si yo todavía no llegaba al hospital en la mañana, a él no le daban información. Era, no, vamos a esperar que su esposa venga. Es la sociedad la que los etiqueta y los juzga y los crucifica como tú no sabes de tus hijos porque eres el papá. Ajá, exactamente. Cuando ya hay papás que están 100% comprometidos, tanto en las labores de la casa como de los hijos y pues vaya, ejercen su paternidad al 100. Sí, ¿no? exacto. Entonces un aplauso, siempre les mando aplausos a los papis, un aplauso para todos esos papis. Y a lo mejor ellos no lo hacen visible porque pues ellos no lo andan comentando, son más reservados. Siempre, el hombre sí siempre es más reservado. Pero sí hay papás que están al pie del cañón siempre. Entonces un abrazo, también sabemos que es cansado para ellos, ¿verdad? Pero bueno, pues así les tocó. Bueno, así nos debe de tocar, realmente. Exactamente. Debe de ser compartido esto de la maternidad. Hicieron el trasplante de Roma. Salió exitoso. ¿Qué pasó después? ¿Qué viene ahora sí que a angustiarte después del trasplante? Bueno, en el trasplante, porque pues quizá mucha gente no sepa, pero para hacer un trasplante de médula ósea hay que destruir la médula de la persona. ¿Cómo se destruye? Por medio de quimioterapias. Son quimioterapias sumamente agresivas, sumamente fuertes, que inclusive al momento de estarte transfundiendo ese tipo de quimios, puedes llegar a fallecer. O sea, la muerte estuvo en nuestro pan de cada día como un tema desde el momento en el que Roma la diagnosticaron con esta enfermedad. Entonces, pues tú entras al hospital, a mi niña le ponen su catéter central, y a ella afortunadamente todo bien con su catéter, sin ninguna molestia. Empiezan a hacerle las primeras quimioterapias para destruir la médula. Ahí se cuenta del día -6 y luego -5, -4, -3, -2, -1, 0. El día 0 es el día de tu trasplante. Durante todos esos días antes estás recibiendo quimioterapias todos los días, pero es tanto intravenosas como tomadas. Romita se tomaba en las mañanas 13 pastillas, en las tardes otras 13, en las noches otras 13, más aparte todos los medicamentos preparatorios para todas estas quimios que ella tomaba y que eran intravenosas. O sea, te estoy hablando que eran infinidad de medicamentos que ella tenía que tomarse. ¿A sus cuántos meses? Ahí tenía 5 meses. Entonces, sí fue como muy difícil para ella también, porque ya veía la jeringuita, porque se la damos por medio de jeringuita, porque no, pues no hay quimios en jarabito. Entonces teníamos que machucar la pastilla en agüita y metérsela. La doctora me regañó, pero yo decía, es que yo quiero saber a qué le sabe. Entonces agarré y probar y decía, esto sabe horrible. Esa pobrecita que le voy a meter esto a mi niña, y ella, para empezar, en ayuno. Chiquita. O sea, todo el tiempo que estuvo en el hospital, ella estuvo en ayuno. O sea, 1 mes en ayuno. Entonces, obviamente era sufrir porque yo, pues, estaba lactando. Entonces, te comentaba, yo estoy desde el 2019 lactando. Estaba desde el 2019 sin parar ni un segundo. Entonces, también fue muy difícil para mí porque no te dejaban llevar un extractor de leche. Yo no podía darle de comer, todo era manual. Entonces, a mí me dio una mastitis, no me podían dar medicamentos porque al darme un antibiótico yo podía liberar una bacteria, la cual, como ella estaba pues expuesta, yo no la podía exponer. En el hospital yo tenía que usar la cofia, cubrebocas, bata, guantes. No me lo podía quitar en ningún momento del día, más que cuando me iba a meter a bañar y salir, y ya salir así. Entonces yo me tuve que rapar mi cabello también, porque como te quedas con la cosita en la cabeza, te pueden salir hongos y eso también puede ser una infección para el paciente. Entonces, pues fue un reto tanto para mí como para ella. Ella era una bebé, ella pues al final se acostumbra a los piquetes. O sea, ya la picaban y ya no lloraba. O sea, ya era algo como que pues ya veía la agujita y se quedaba quieta. Nada más veía cómo le salían lagrimitas así, pero ya no lloraba. O sea, ya era lo único que conocía. Entonces, pues
Imagínate estar en un cuartito súper chiquitito de 4 paredes, sin ventana, sin poder salir, sin poderte quitar el cubrebocas, asfixiado, porque ahí en el área de trasplantes sí hace mucho frío. Imagino que te quedó un estrés postraumático. Claro, De todo claro, eso que viviste. está horrible estar ahí en esa zona, más porque no te dicen lo que es. O sea, si te dicen, no, pues vas a estar ahí, como que te lo platican Por muy encimita. fácil, pero nadie te dice realmente qué es estar dentro de ahí, tú siendo cuidador principal. Ahora, pues siendo paciente, obviamente la pasan mucho peor. ¿Cuántas quimios le dieron a Roma? Pues fue, la verdad no sabría decirte porque fueron cada día, en la mañana, en la tarde y en la noche eran tomadas y aparte intravenosas. O sea, sí fueron muchas quimioterapias antes de su trasplante. El día 0 es su trasplante y luego al otro día empiezan otra vez con quimioterapias, una semana también de quimios. Ella termina esa semana y estábamos muy bien. Llega el día 14 de junio, llega su hematóloga en la mañana y me dice, mami, le tengo una super noticia, Romita, la médula de Romita prendió. Así le dicen cuando el trasplante pues está funcionando. Como se dan cuenta porque empiezan a subir sus niveles de globulina, de plaquetas, de varias cosas. Lo esperado es que bajen porque como estaban aplicando quimioterapias, vuelven a bajar y tú transfundes otra vez. Entonces me dijo que había ya funcionado su trasplante. Entonces, pues estábamos muy felices. Yo avisé que ya funcionó el trasplante, ya aprendió. Pronto, ya en alrededor de 15, 20 días, nos pueden dar de alta. Nos vamos a casita. Al llegar a casita iba a ser 2 años de aislamiento. O sea, no era, ya Fácil. estoy curada. O sea, yo iba a tener una vida medio común después del trasplante. Iban a, como quiera, pues, por ejemplo, yo iba a ser infértil. Podía tener complicaciones como enfermedades autoinmunes, como leucemias, linfomas, cáncer. O sea, es una probabilidad. Podían pasar muchas cosas después del trasplante que no conoces porque es cada persona, ¿verdad? Pero por lo menos de su enfermedad sabíamos como ya no tiene Griseli, o sea, ya Griseli ya no, porque ya no hay, o sea, ya es una nueva médula. Al otro día en la mañana llegan las doctoras y me dicen que le toman sus laboratorios, todos los días en la mañana le tomaban laboratorios. Me dicen las plaquetas bajaron, ya le mandamos a pedir plaquetas para hacer una transfusión. Y me dicen, esa transfusión tiene que ser lo más pronto posible porque es una bebé. Cuando tú no tienes plaquetas, puedes tener un sangrado interno o sangrado por donde sea, por las uñas, por los ojos, por la boca, por la nariz, por el cerebro, por donde sea, puede ocasionarte no tener plaquetas. Al ser una bebé, pues no hay manera de comunicarte que le está doliendo algo, entonces solamente va a llorar y ese esfuerzo de llorar puede hacer que tenga un sangrado interno. Llegamos, o sea, eso fue a las 7 de la mañana, se dieron las 10, todavía no llegaban, las 12, todavía no llegaban, sube la doctora, las plaquetas, todavía no llegan. Háblales al laboratorio, por favor, urgen esas plaquetas, la niña ya tiene petequias otra vez, o sea, ya se le está notando que ya le urgen. La doctora sale a las 2 de la tarde, se queda hasta las 4 esperando que lleguen, ella se tiene que ir porque va a su otro trabajo en otra clínica, a ver además pacientes. Se quedan las enfermeras, llame, oye, es que me urgen las plaquetas, me urgen las plaquetas. Las plaquetas llegaron hasta las 8 de la noche, cuando debieron haber estado a las 10 de la mañana. Entonces, ya para ese momento Romita estaba llena de petequias, llena de moretoncitos. Y le empiezan a hacer la transfusión de las plaquetas. Se le tiene que interrumpir, eran 2 unidades de plaquetas, 2 bolsitas. Se le hace una y la segunda se interrumpa porque le empezaron a dar reacción. Eso puede pasar a cualquier paciente, puedes tener una reacción a una transfusión, no porque estén mal o no sea tu grupo sanguíneo, le puede pasar a cualquier paciente. Se le interrumpe y todo ese tiempo ella estuvo muy inquieta todo ese transcurso de la noche. A las 4 de la mañana ella se empieza a mover y yo pues enciendo la luz y yo la miro.
Y ella me voltea a ver a mí y me sonríe porque ella siempre sonreía, era algo que ella la caracterizaba mucho, su sonrisa todo el tiempo. Y ella me sonríe y nos quedamos, quizá hubiera sido un segundo, no sé, pero para mí ahorita es como si hubiera sido mucho tiempo esa sonrisa. Y de repente sus ojitos se pusieron blancos. Ella empezó a convulsionar. Estuvo convulsionando alrededor de 2 horas porque en el hospital no encontraban a ningún médico en ese momento, un especialista. Estábamos en el piso 11. Encontraron a alguien en sótano de urgencias. En los elevadores no funcionaron en ese momento, así que la doctora tuvo que subir escaleras desde el sótano, planta baja, piso 1, hasta el piso 11. 2 horas se tardaron para poder entubar a Roma, porque todo ese tiempo ella estuvo convulsionando. Y me sacaron del cuartito, nadie me decía nada. Esa fue la última vez que vi la sonrisa de mi hija. Y me mandan a hablar. Me dicen que por favor le hable a mi esposo, porque pues Romita estaba sumamente grave. Y le mandan a hacer un estudio en su cabecita, porque me dijeron, hay un sangrado muy grande dentro de su cabeza. Por eso es que ella empezó a convulsionar. Salen los cirujanos de ese estudio y nos dicen fríamente, de nuestra parte nosotros ya no podemos hacer nada. El cerebro de su hija está muerto y solamente hay que esperar a que su corazón deje de latir. Con permiso. Se voltearon y se fueron. Y yo me quedé como, ya, se acabó. O sea, ¿qué está pasando? Yo estaba sola en ese momento. Yo estaba con mi esposo, pero nos quedamos como... El tacto, la empatía, la humanidad, por favor, señores. Yo que soy maestra lo tengo. No estoy tratando con pacientes que se están pues en gravedad, con padres de familia que van a perder el día de mañana a sus hijos. Estoy tratando con padres de familia que tienen a un hijo que a lo mejor tiene problemas de lectura, de aprendizaje. Y tenemos el tacto tanto con los niños como con los papás. No es posible que un doctor que trata temas emocionales muy fuertes no pueda tener ese tacto. O sea, no te cuesta nada. Si tú, doctora, me estás viendo, no te cuesta nada. Si tú, administración de un hospital, enfermera, la que está ahí adelante, la que da la cara en urgencias, no te cuesta nada. Si no te gusta tu trabajo, cámbiate, búscate otro. Hay muchos y te van a pagar incluso igual o más, no sé. Pero sí es algo que, híjole, tóquense el corazón, en serio. Y pónganse en los pies de las personas, pónganse en el lugar de las personas, porque nos falta empatía, nos falta mucha empatía. Yo te abrazo, Deva, no sabes cómo, con el alma, porque yo no sé cómo afrontaste todo durante ese momento. Decirle y darle la noticia a tus otras chiquitas también, cómo ellas lo vivieron, porque estamos hablando ahorita de ti, estamos hablando de Roma, pero tus 2 chiquitas perdieron también a su hermanita, tus papás, los abuelos, o sea, es algo súper fuerte. Ahora, Roma se nos fue hace poquito, o sea, no tiene ni un año. Eres alguien súper fuerte, y gracias a Roma es que nace tu fundación para las enfermedades raras. ¿Qué es lo que buscas con esta fundación? Bueno, primeramente, pues Piensa en Cebras primero fue la página de Roma, donde publicaba información sobre su enfermedad, ya que, como te decía, yo no encontraba nada de la enfermedad de Roma, y muchas de las cosas que yo encontré fue gracias al doctor que me pasaba la información
de la enfermedad. Y entonces yo publicaba todo de Roma. Hacíamos rifas, hacíamos eventos a beneficio para subsidiar todas las cosas que ocupábamos de Roma. Entonces, primero empezó así. Le pusimos Piensa en cebras porque las cebras son el animal que simboliza las enfermedades raras. Hay una reflexión que dice, si tú escuchas a lo lejos galopar, en lo primero que piensas son en caballos, pero nunca piensas en cebras. Entonces, en medicina, si te llega un paciente con algunos síntomas o patologías comunes, pues tú primero piensas que pues, son una enfermedad común, pero nunca piensas que puede ser una enfermedad rara. Entonces, se busca con esta reflexión de que pues piensa que son cebras, piensa en las enfermedades raras que están ahí, porque quizá mi hija fue diagnosticada rápido y no tuvo el final que a mí me hubiera gustado, pero hay niños, conocemos caso de un niño que vive en México, Diego, tiene 13 años, todavía ni siquiera ha sido diagnosticado, o sea, no saben qué es todavía lo que tiene. Hace poquito estuvo en coma durante muchos días, salió y hace poquito corrió un maratón, entonces es como, es sorprendente su resiliencia a pesar de su enfermedad. Y tú dices, ¿por qué no hay todavía su diagnóstico? Porque le dieron muchos diagnósticos falsos con tratamientos que no eran para lo que el niño que también tiene. le afecta. Le afectaron. Entonces, le dañaron sus pulmones. Y bueno, así como él, hay muchos casos de niños con un mal diagnóstico, con un mal tratamiento. Y fue justo cuando fallece mi hija, porque ella falleció por una negligencia de parte del hospital. Desde el momento que no había médicos especialistas en turno en ese momento, que los elevadores no funcionaron, que el carrito de emergencias no tenía lo necesario para poder entubar a mi hija, que era una bebé de pediatría, había solamente para adultos, pero pues tú deberías de tener todo eso ahí. Y lamentablemente, o sea, ahí te dicen, es que pues, no hay, o sea, no hay las cosas para poder tenerlo aquí a la mano. Entonces, todo eso, ella falleció principalmente porque las plaquetas no llegaron a tiempo y eso fue algo que nos dijeron los doctores. O sea, esto pasó porque las plaquetas no llegaron a tiempo. Se pudo haber controlado esa, o nunca haber pasado esa infiltración de sangre a su cerebro si las plaquetas hubieran llegado a tiempo. Entonces fue una negligencia de parte del hospital, totalmente. No de los médicos, porque los médicos... ¿Qué hospital era? Es la UMAE 25, la clínica de alta especialidad. Los médicos no fueron las enfermeras, fue el hospital. La negligencia de no tener los insumos, de tú como laboratorio, oye, si tú sabes que tienes pacientes en trasplantes, porque no tienes sangre, plaquetas, que sabes que eso se va a ocupar, o sea, estás en un hospital de esas cirugías, eso lo tienes que tener ahí. Claro. O sea, no mandarle a traer de otra clínica a traer a casa, no. Tú tienes que tenerlo ahí. De que no tengas el carrito de emergencias lleno, de que tus elevadores no sirven. Y no ha pasado solo con Roma. O sea, al otro día que Roma pasa esto, otro niño de ese piso también convulsionó por lo mismo, porque las plaquetas no llegaron. Afortunadamente el niño lo pudieron estabilizar. No pasó lo mismo que con Roma. Días después nos enteramos que pasa otra cosa con otra niña por las mismas situaciones. No es la primera, no fue la primera y tampoco ha sido la última. Entonces, obviamente, para mí eso fue como como tengo que hacer algo. Sí. No puede ser posible. Yo no quiero que otra mamá pase lo mismo que yo pasé por culpa de otros, de ni siquiera de la enfermedad, porque ella no falleció de su enfermedad. Negligencia. O sea, de una negligencia en un hospital. O por culpa de no tener información de su enfermedad por un diagnóstico, fue que yo decidí entonces ya hacer como más formal la página, ya no una página, sino como una fundación. Durante Romita estuvo en el hospital, gracias a la página, 3 familias pudieron diagnosticar a sus hijos y otras familias pudieron descartar el síndrome de Griscelli. Y te hablo que, bueno, la enfermedad de Roma solamente
existen 160 familias registradas con esta enfermedad en el mundo. Por eso era tan difícil también buscar información y exactamente. obtenerla. ¿Cómo tú, Deva, cómo tú canalizas todo tu sentir, todo tu dolor, toda tu tristeza? ¿Cómo le haces? Pues, yo sé que a veces no se puede, pero ¿cómo tratas tú de canalizarlo? ¿En qué te enfocas? Pues la verdad es que yo empecé a tomar terapia. Hay algo que pues muchos no saben. Yo intenté pues quitarme la vida porque no podía con el dolor de haber perdido a mi hija. Pero tenía mis otras 2 niñas. Entonces, pues también pensaba en ellas. Digo, ellas perdieron también a su hermana. Les ha costado mucho. Porque perdieron a su hermana, pero también perdieron a los papás que fuimos antes de Roma. Perdieron muchas cosas, perdieron ir a la escuela, perdieron sus amiguitos, todo lo que ellos conocían se perdió. Entonces, pues obviamente por ellas fue que aquí estoy todavía. Y en psicología hay algo que se llama sublimar, que es como poner o hacer algo para que el dolor que tú sientes transmutarlo. Ajá. O sea, es como ponerle un parchecito con algo bueno. Entonces, yo quise hacer la fundación principalmente porque yo no quiero que otra mamá tenga que sufrir o padecer o que no tenga la información que yo necesité, como yo no sabía lo que me esperaba en un trasplante. Yo he hablado con mamás que van a entrar a sus niños para hacerles un trasplante de médula y les digo, tal cual, fríamente, sin pelos en la lengua, como es el trasplante. Tú vas a sentir esto, va a pasar esto, le van a tomar laboratorios. Pide que te den los laboratorios, te tienen que dar las hojas, las plaquetas, exígelas, o sea, salte del cuarto, porque quizás si yo lo hubiera hecho y hubiera bajado y hubiera exigido que les dieran, quizá mi hija todavía estuviera aquí, o sea, yo no sé. Y hasta hablar con el director del hospital si es necesario. Exactamente, entonces he estado ahí ayudándoles, inclusive hubo una mami que me hablaba a las 3 de la mañana llorando porque ya no puedes, porque llega un punto en el que psicológicamente ya no puedes estar ahí. Y pues ya había fallecido Romita y es estar escuchándola, solo escuchando, porque a veces ni siquiera tienes que decir nada, solamente necesitas que te escuchen para seguir lidiando en esa situación en la que te encuentras. Y he estado ahí para algunas mamás. Hemos buscado medicamentos que en algunas partes de aquí de México pues no están en desabasto. Entonces hemos buscado tanto por medio de donaciones como, oye, ayúdanos a encontrarlo. Hemos ayudado a varias familias a mandarlos con los especialistas correspondientes para que pues más o menos te encaminemos a ver, llegar a un diagnóstico. Ayudamos a eventos a beneficio, a recaudar fondos. Hay un niñito que ocupa 3 millones de pesos para hacerse un trasplante de riñón. Queremos apoyarlo, queremos apoyar a Diego, este niño que ocupa un estudio que es en Alemania, que es una suma pues igual grande de dinero, que el niño ahorita no lo pueden costear sus papás porque el niño ha estado hospitalizado mucho tiempo. Entonces es una enfermedad, tener una enfermedad rara es multidisciplinario. No solamente te ve un especialista, o sea, Roma la veía genetista, inmunólogo, hematólogo, o sea, es muchos especialistas que te ven, que obviamente cada uno te deja un tratamiento. Y yo invito a todos a que le den like a tu página, Piensa en Cebras, no simplemente porque, es que tengo un hermano con una enfermedad rara o porque a mí me está pasando, no, que apoyen la causa, que apoyen para darle más visibilidad, para hacerlo, pues hacer visible lo que a veces es invisible. Exacto. Y nos falta esa empatía, a veces no me pasa a mí, no pasa nada, pasas de largo. No, señores, aquí se trata de que todos vivimos en un mundo, en una sociedad en la que pues tratamos de ser mejores, más empáticos, más humanos y sensibilizarnos ante el dolor de los demás. Entonces, si estás viendo este videito, por favor, ve, busca la página Piensa en Cebras, dale like, sigue la cuenta para que también podamos apoyar desde nuestra trinchera, ¿no? Compartiendo, etcétera.
Aparte de tu otra red social, ¿tendrás de maestra de piano tus contactos? Pues ¿O no? Personalmente. Bueno, hay que te manden un mensajito sí. a tus redes sociales porque eso también a ti te ayuda. O sea, es tu trabajo que abandonaste algún tiempo, ¿verdad? Te ayuda también a echarle más ganas y enfocarte en tu fundación, ¿verdad? Entonces, esos motivantes para ti también son importantes. Y sobre todo, Deva, te agradezco mucho haber compartido la historia, abrir tu corazón, visibilizarlo. Te admiro un chorro. Aquí me tenías también, pues poniéndome en tus zapatos, ¿verdad? Y me gustaría hacerte una pregunta, si no tienes nada más que comentar, ¿tienes algo más que comentarnos? Pues nada más el que el apoyo y la empatía en torno a las enfermedades raras, que lo raro ya no sea la enfermedad, sino que lo raro sea que no las conozcan, que no se hable de ellas. En México somos 8 millones de personas que padecen una enfermedad rara, o sea, no es tan raro, son demasiadas personas que padecen alguna enfermedad rara. Y aquí en México no hay apoyo en absolutamente nada para ellos, ni siquiera, o sea, solamente hay 7,000 enfermedades que ahorita, porque anteriormente no estaban, que están registradas, o sea, aquí en México como una enfermedad rara. Pero antes nada más eran 25. Eso pasó en el año pasado apenas. No existe un censo de personas diagnosticadas. Cierto. No existen incapacidades para padres con personas con alguna enfermedad rara. Nada. O sea, aquí en Monterrey es el único lugar donde te pueden hacer un trasplante de médula ósea por alguna inmunodeficiencia primaria. Pero muchos de los tratamientos ni siquiera están subsidiados por el seguro público, por nada. Entonces tú lo tienes que conseguir por fuera. Entonces nosotros buscamos visibilizar las enfermedades raras para que nuestro gobierno también nos apoye. Sobre como todo ahorita sociedad. Que andan en campaña, exactamente. ¿verdad? O sea, visibilizarlo y que sea una de las promesas también sobre el seguro popular. Te quiero hacer una pregunta, Deva. ¿Qué superpoder te gustaría tener? En estos momentos, piénsalo y dime qué superpoder a ti te gustaría tener en estos momentos o te hubiera gustado tener. Pues, obviamente, el poder curar enfermedades. Yo creo que sería el poder más bonito de todo el mundo, porque quizá si yo lo hubiera tenido, hubiera podido curar a mi hija y hubiera dado lo que fuera, mi vida, para que ella estuviera aquí conmigo. Y si tuviera ese superpoder, obviamente pudiera ayudar a todos esos niños, a todos esos pacientitos, familias que necesitan. Yo creo que ese sería lo que yo quisiera tener. El poder de sanar. Muchísimas gracias, Deva.